Ahora los cristianos podemos saludar a quienes han sido expulsados o sacados de la congregación. Este es uno de los cambios que nos presenta el artículo de estudio para este fin de semana y hay otros cambios que estaremos considerando. Quédese con nosotros, vamos entonces a dar inicio. Amigos hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal. Vamos entonces a ubicarnos, estamos en la semana del 4 al 10 de noviembre de 2024. Este es uno de los últimos artículos de esta serie que ha traído cambios trascendentales en la manera organizativa de cómo se atienden ciertos casos en la congregación. Y uno de los cambios que estaremos viendo en este estudio es cómo se ayuda a los que han sido sacados de la congregación. Durante muchas décadas había una manera de entender este punto y ahora hay una actualización. Eso vamos a estar viendo en este estudio. Lucas 15:7, habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Veremos por qué hay que sacar de la congregación a algunas personas y cómo los ancianos pueden ayudarlas a arrepentirse y a recuperar su amistad con Jehová. ¿Significa esto que ya se les puede hablar como si no hubiera pasado nada? No necesariamente. Vamos entonces a entrar en materia en el párrafo 1 y 2, parte A. ¿Cómo ve Jehová a quienes cometen un pecado y no se arrepienten? Bueno, esto tiene varias aristas. En primer lugar, Él no los ve como un caso perdido. Él espera que todos respetemos las justas normas que Él nos da en su palabra. No espera perfección de nosotros, pero tampoco toma una actitud permisiva. Así que Él espera que los que han cometido un pecado se arrepientan. Así que podríamos decir que Él los ve como alguien que está muy enfermo en sentido espiritual, pero puede ser curado. Parte B. ¿Qué desea Jehová? La Biblia deja muy claro que Él desea que todos lleguen a arrepentirse, que todos se salven y alcancen el arrepentimiento. Sin embargo, Él no obliga a nadie a arrepentirse. Es una decisión personal y eso explica por qué muchos no aceptan esta ayuda. Saquen a la persona malvada. Una de las actualizaciones es que ya no se va a usar la palabra expulsado o expulsada. ¿Por qué? Porque el texto no dice expulsen a la persona malvada. El texto dice saquen. En inglés se usa la expresión muy parecida al español remover. Vamos al párrafo 3, pregunta A. Según la Biblia, ¿qué se debe hacer cuando alguien comete un pecado grave y no se arrepiente? Y eso ya lo hemos estado viendo en esta serie de artículos. Tenemos la base bíblica, 1 Corintios 5:13. Si alguien comete un pecado grave y no se arrepiente, se le debe sacar de la congregación. El texto lo dice, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Ahora, esta expresión malvada no es nada más alguien que se emborrachó, alguien que cometió adulterio, inmoralidad. Esto puede ir mucho, mucho más allá. Cosas que a lo mejor nosotros ni nos imaginamos que algunos podrían o han llegado a realizar. Pero este es el procedimiento. Saquen a esa persona que no se arrepiente, que no quiere arrepentirse. Pregunta B. Si una persona no se arrepiente, ¿por qué podemos decir que ella misma ha elegido ser sacada de la congregación? Bueno, porque se ha negado a aceptar la ayuda que los ancianos le han ofrecido repetidas veces. Es como una persona que está enferma, pero llegan los médicos, le explican lo que van a suministrarle,
los medicamentos y que será algo breve y con eso se estabilizará y se curará y podrá recuperar la salud. Y esta persona, de una manera necia, terca, testaruda, no quiere ni ver a los médicos y les dice que no necesita absolutamente nada de ellos y que la dejen sola. ¿Qué pensaría usted de un caso así? Bueno, en un sentido espiritual podría suceder algo parecido. Tenemos un texto segundo de Reyes 17, 12 al 15. Dice, servían a ídolos repugnantes aunque Jehová les había dicho no hagan eso. Jehová les daba advertencias a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todos los hombres de visiones. Les decía, dejen sus malos caminos y vuelvan, obedezcan mis mandamientos y mis estatutos. Todo lo que está escrito en la ley que les di a sus antepasados y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no hicieron caso. Fueron igual de tercos que sus antepasados, quienes no habían mostrado fe en Jehová su Dios. Seguían rechazando sus normas, el pacto que él había hecho con sus antepasados y los recordatorios que les había dado como advertencia. No dejaron de adorar ídolos inútiles, y ellos mismos se hicieron inútiles. Así imitaron a las naciones que los rodeaban, aunque Jehová les había dicho que no las imitaran. Entonces, ese es el punto. Muchas veces Jehová nos dice, ahí no es, pero nosotros, de una manera necia, ahí nos vamos. Y luego, cuando nos va mal, lo que hacemos es, o lo que muchas veces el ser humano hace, es culpar a Dios. ¿Por qué Él permite que me pase esto? Pero en realidad nosotros mismos nos lo hemos buscado muchas veces. Bueno, no estamos generalizando, estamos hablando, comentando del texto en cuestión y de la naturaleza del ser humano. Entonces, otro comentario. Sus acciones demuestran que la persona ha decidido no obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, tenemos aquí otro texto muy importante, Deuteronomio 30, 19 y 20. Probablemente muchos de ustedes lo recuerdan. Dice, pongo los cielos hoy. Hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes hoy, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la invocación de mal. Para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida, amando a Jehová su Dios, escuchando su voz y aferrándose a Él, porque Él es su vida y gracias a Él durarán mucho tiempo en la tierra que Jehová juró darles a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Jehová nos dice, ahí es donde hay vida, donde hay bendición, pero Él no nos obliga. Él solo nos muestra la puerta o ambas puertas y cada persona elige qué puerta cruzará. Quizás no lo habíamos visto de esa manera, pero eso es lo que el texto nos está explicando y enseñando. Párrafo 4. Cuando se saca a una persona de la congregación, ¿por qué se hace un anuncio? Bueno, aquí se menciona que no es para humillarla, aunque probablemente la persona se sienta mal por ese anuncio, pero se hace para que los que estén presentes, los hermanos, el resto, sigan el mandato de dejar de relacionarse con ella ni comer con ella. Oiga, ¿y dónde dice la organización eso? No lo dice la organización, lo dice la Biblia. 1 Corintios 5, 9 al 11. Así también dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Algo así como cuando una persona tiene una fruta en la nevera y esta fruta empieza a descomponerse. ¿Qué le hace esta fruta al resto de las demás que están ahí en la nevera? Por así decirlo, las contagia, las afecta. Eso pasa en un grupo cuando no se saca a una persona que está
en este mal proceso y puede afectar a los demás, al resto. No solamente pasa en la congregación, puede pasar hasta en la nevera de nuestro hogar, puede pasar en un hospital, en un laboratorio, puede pasar en nuestra computadora si entra un virus y dañan el resto de nuestros archivos. Bueno, pero por favor entendamos esto, es cuando la persona se niega a arrepentirse, cuando los ancianos están, por así decirlo, negociando con ella, persuadiéndola, explicándole bondadosamente, amablemente, pero la persona insiste en su opinión, en mantener su postura. Así venga el Armagedón mañana, esa persona insiste en seguir en su pecado, no quiere soltar ese pecado. Entonces, ya que la persona no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, la Biblia dice que debe sacársele, como pasó con aquella persona de Corinto. Y debemos ser honestos, muchas personas critican este procedimiento porque a ellos les gustaría pensar, o de hecho eso es lo que ellos creen, que Dios es nada más amor, que Dios no juzga a nadie, pero en realidad, hermanos, no estamos diciendo que no lo es, Él lo es, pero así como hay amor, también Él tiene normas, y Él espera que sus siervos respeten y obedezcan sus normas. Un ejemplo, el diluvio. Ahí se ve un Dios de amor, dio advertencia, pero las personas no quisieron cambiar, hasta se burlaron, entonces hubo una sentencia. Y así es este sistema y así son los mejores padres del mundo y así es esta vida humana. Dice, si no se hiciera así, los demás podrían pensar que no es necesario esforzarse por obedecer a Jehová. Ahí está el punto. Tenemos aquí Proverbios 13:20, el que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que no se volverá tonto, dice la Biblia. Y esto tiene sentido. Si hay dos personas borrachas y uno se junta con ellos, ¿quién cree usted que será el tercero? Y no estamos hablando solamente de borrachera. Esto puede aplicar a cualquier otro caso. Hay dos personas que roban y uno se junta con ellos, ¿quién será el tercero? Hay dos personas que adulteran con su madrastra, como pasó en Corinto, y uno se junta con ellas, ¿quién será el tercero? Por eso la Biblia no se equivoca. 1 Corintios 15:33. Las malas compañías o amistades echan a perder a las personas. Eso es el mensaje que nos da la Biblia. Y no importa qué tan adultos seamos, qué edad tengamos, cuántos años tengamos en la congregación, qué tan inteligentes creamos ser, esos son principios bíblicos que se cumplen. Bueno, entonces todo esto lo hemos comentado para ampliar los textos y lo que estamos analizando. 5. ¿Cómo debemos ver a quien ya no es testigo de Jehová y por qué? Bueno, este también es un caso, es una nueva actualización, por así decirlo. Es verdad, ya nos socializamos con la persona, pero no debemos verla como un caso perdido, sino como una oveja que se ha perdido, que a lo mejor se lastimó, pero que puede volver al rebaño. Y no olvidamos que en algún momento le dedicó su vida a Jehová. Esto puede ser algo bastante difícil, bastante sensible, especialmente si es nuestro ser querido, quizá uno de nuestros padres, o hasta uno de nuestros hijos, un hermano o hermana, o un amigo muy cercano de la infancia, o simplemente alguien a quien le teníamos un cariño muy especial. Pero este es un punto nuevo, un punto actualizado. No queremos pensar que a partir de ahora esa persona está muerta para nosotros, como tristemente algunos lo han entendido, lo han malentendido. No, más bien, no la vemos como un caso perdido. Podemos seguir orando y a través de este estudio veremos que hay algo más que podemos hacer. Y he de decir que si la persona
es nuestro padre, madre, hijo o hija, bueno, la organización ha enseñado muy claro, aunque algunos no lo han aprendido, que eso nada más rompió el vínculo de nuestra religión, pero la persona sigue siendo nuestra familia. Ese ya es otro tema. Pero nuevamente, otro comentario. Mientras haya tiempo, hay esperanza. Y Jehová está dispuesto a mostrar misericordia. Así que no perdamos la esperanza de que la persona regrese. No sepultemos a esa persona. No pensemos que para nosotros está muerta y es como si ya no existiera. Esa es una de las peores cosas que podría un cristiano o alguien que dice ser cristiano reflejar. No es lo que Jehová nos está enseñando. Saquen a la persona malvada. Párrafo 6. ¿Qué pasos dan los ancianos para ayudar a alguien que ha sido sacado de la congregación? Nuevamente, aquí se está animando a los ancianos, y esta es una actualización, a que no la dejen por completo sin ningún tipo de ayuda espiritual. Y ahora, con estas actualizaciones, lo que se busca no es expulsar o sacar a nadie, lo que se busca es que la persona se quede en la congregación, que se ahorre un mal momento, pero si aún así la persona se aferra a su pecado, a esa persona que la está llevando a pecar o a esa mala práctica, que sabe que está mal, y la persona dice, sí, entiendo que a Dios no le gusta, entiendo que eso está mal, entiendo que esto me va a alejar de mi familia y de mis hermanos, lo entiendo, y ¿saben qué? No me importa. Bueno, entonces, ya que esta persona insiste y ya no se puede hacer, al menos no en ese momento, algo más para ayudarla, los ancianos, en esa reunión, le explicarán los pasos que debe dar para volver. Pero eso no es todo. En la mayoría de los casos le dirán que les gustaría volver a conversar con ella unos pocos meses después, unos 3 meses después, para ver si ha cambiado de actitud. Esto es también una actualización, porque no nada más le dicen, bueno, usted entonces ya no es parte de la congregación y hasta nunca. No, ahora le están diciendo que después de 3 meses les gustaría volver a conversar con ella para ver cómo va su situación y ayudarla. Si la persona dice que sí, ya que no está obligada a aceptar esta otra ayuda, dentro de 3 meses los ancianos la invitarán con cariño a tomar conciencia, a arrepentirse y a regresar. Quizás alguien que ya fue sacado de la congregación, que fue expulsado años atrás, piense, a mí nunca me dijeron eso. Bueno, eso es porque esta es la actualización. Este es el nuevo procedimiento que entra en vigor en todo el mundo, en todas las congregaciones. Podemos apreciar este refinamiento, cómo la organización está siendo refinada para mostrar la misericordia, la compasión, el respeto, la bondad a las personas sacadas de la congregación. Bueno, y note esto, este es otro cambio. Aun si la persona no ha cambiado de actitud, los ancianos en el futuro seguirán haciendo esfuerzos de manera periódica por conversar con ella o reunirse con ella. Hermanos, con todo esto hemos de decir, si a pesar de todas estas ayudas una persona insiste en no quedarse en la congregación, es porque esa persona está demostrando lo que hay en su corazón. ¿Qué es eso? Muchas veces el amor al pecado, el amor a lo malo, el egoísmo, muchas veces el orgullo y la soberbia. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas por ser como son? Pero estamos analizando que ahora la cosa está, por así decirlo, más accesible, más diferente. Ya no es que una persona comete un pecado e inmediatamente es sacada. Todo lo contrario, lo que se busca es que se quede en la congregación. Con esto los números de personas sacadas van a disminuir drásticamente, sin duda alguna.
Número 7. Tenemos aquí un texto. ¿Qué les parece si lo leemos? Recuerde, estamos analizando la información para una mejor comprensión. No solo la estamos repitiendo, queremos entender la información. Tenemos entonces Jeremías 3:12 que nos dice: Ve y anuncia estas palabras al norte. Vuelve, oh rebelde Israel, afirma Jehová. No los miraré con ira, porque soy leal, afirma Jehová. No estaré resentido para siempre. ¿Cómo imitan los ancianos la compasión de Jehová al tratar a la persona que ha sido sacada de la congregación? Bueno, no es que los ancianos tengan, por así decirlo, como algunos podrían haberlo pensado, un candado o una llave o como una escoba grande para sacar a alguien de la congregación y ellos deciden quién está y quién no, de ninguna manera, porque eso es hasta antibíblico. Si alguien actúa así, está yendo contrario a lo que nos está enseñando la organización. Se espera más bien, y esta es una actualización, que los ancianos tomen la iniciativa, dando el primer paso. ¿Cómo así? Que ellos busquen, contacten a la persona para ayudarla, ¿sí? No es que ellos se quedan sentados en las reuniones esperando a que los que han sido expulsados en el pasado regresen a la congregación. La actualización es que ahora ellos deben ir a buscarlos, aunque hayan pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Ese es el mensaje, esa es la actualización que da este estudio, es la instrucción. Note esto, ellos no deben ni deberían poner tan inalcanzable la oportunidad de ser readmitidos. No es que ellos les vayan a poner a las personas que han sido sacadas pero que desean volver como penitencias, que deben irse de rodillas en todo un tramo de un camino y tomar un video. No, nada de eso. No deben poner reglas que la organización no ha dado. Al contrario, buscarán a la persona, le explicarán los pasos que debe dar y no deben hacérselo tan difícil. Qué interesante instrucción. Bueno, en otras palabras, ellos van nada más a ver que la persona ya no esté pecando. Vamos a seguir comentando este punto porque es muy importante. Tenemos aquí un texto que queremos leer también ahora que vamos a pasar al 8, Lucas 15:7. Les digo que de la misma manera habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Pregunta, ¿cómo nos ayuda la parábola del hijo perdido o pródigo a comprender mejor la compasión de Jehová? Bueno, aquí vemos que tan pronto como el padre alcanzó a verlo, ¿qué hizo? Se quedó ahí sentado y pensó, no, que él venga a mí, porque él es el que está mal, no yo. Todo lo contrario, dice que el padre, al verlo de lejos, corrió. Imagínese, el padre bajó al nivel de este hijo pródigo. Y esto que voy a decir, quizás no lo habíamos pensado, pero le dio un abrazo, dice el texto, y lo besó. Pero, ¿a qué cree que olía este hijo pródigo? Dice la Biblia que él estuvo cuidando cerdos, que él estaba allí en el lugar donde comían los cerdos. Si usted ha tenido la oportunidad de pasar por un lugar o hasta incluso de trabajar donde hay este tipo de animales, usted sabe el olor que eso produce. Pero ¿qué hizo el padre? No le dijo, ¿sabes qué? Primero vete a dar una ducha y úntate aceite oloroso porque hueles muy mal. Y cámbiate esa ropa porque se nota que llevas meses así, días así, y así no me gusta porque hueles muy mal. ¿Hizo eso el padre? Nada de eso. Así como el hijo llegó con ese olor a cerdo, con ese olor a indigno, él corrió y lo abrazó. ¡Qué
interesante, ¿no le parece? Ahora bien, esta no es, este no es un invento personal. Estamos viendo que este relato del hijo pródigo, ese padre que corre a abrazar y a besar al hijo arrepentido, representa a Jehová. Y ese hijo arrepentido que estuvo entre los cerdos, que estuvo en lo inmundo, porque el cerdo, según la ley de Dios, es un animal inmundo, esa fue la instrucción que él dio, que lo encontramos en las escrituras hebreas. Por supuesto, estamos viendo el contexto hebreo, el contexto judío, pues esa persona que estuvo entre estos animales representa a nosotros, al pecador arrepentido que lo perdió todo por nada. Entonces, hermanos, aquí vemos varios puntos muy importantes que nos dejan pensando, que nos dejan reflexionando, que nos llenan de aprecio y de gratitud. El padre no esperó a que el hijo primero se bañara, se cambiara de ropa, se pusiera perfume o loción y que le pidiera perdón. No, de hecho él tomó la iniciativa. El padre, imagínese, bajó al nivel del hijo, como cualquier padre amoroso lo haría sin duda alguna. Entonces, ¿por qué estamos viendo este ejemplo, este punto? Porque la organización desea que los ancianos sientan algo parecido por las ovejas que se han perdido y que desean volver a la congregación, que desean volver a Jehová, pero a lo mejor no saben cómo. Y lo único que necesitan es un pequeño empujón, en el buen sentido de la palabra. Lo único que necesitan es un abrazo, un beso, por así decirlo, como lo que hizo el padre del hijo perdido. He de decir, he de mencionar y de recalcar que el hijo pródigo, según lo que dijo Jesús, que no lo estamos cuestionando ni mucho menos, estaba verdaderamente arrepentido. Él no llegó a exigir, quiero otra herencia, quiero, exijo vivir nuevamente en tu casa como uno de tus príncipes o futuros herederos. No, él llegó con la actitud de estar allí como un esclavo, de lejitos, el esclavo que limpiaba el lugar de los animales, el esclavo más bajo. Eso era lo que él quería, pero nada más quería estar con su padre. Y eso es algo importante sobre el verdadero arrepentimiento. Párrafo 9. ¿Qué cariñosa invitación le hace Jehová a quienes han cometido un pecado grave? La invitación es la de regresar a Él, regresar a la congregación. Esa es la invitación. Es algo importante mientras haya tiempo, mientras haya vida, hay esperanza. Jehová no le da la espalda a quienes han pecado gravemente y no se arrepintieron. Note, quizás pensamos es que esta invitación es solo para los que pecaron, fueron expulsados, pero ya se arrepintieron. No, esto es hasta para quienes no se han arrepentido, no para que vuelvan a hacer cosas malas, sino para que arreglen las cosas con Jehová. Él quiere que regresen con Él, que lo vuelvan a adorar en espíritu y en verdad, por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Jehová les está invitando a arreglar los asuntos con Él, no mañana, no el año entrante, hoy mismo. Otro comentario, qué importante es que los ancianos estén atentos a cualquier señal de que alguien ha empezado a arrepentirse y evitar la conducta del hermano mayor del hijo pródigo que lo que hizo fue enojarse, molestarse, criticar, ver lo negativo, porque muchas veces esa es la tendencia de nosotros como seres humanos. En vez de dar una mano amiga, lo que damos es una crítica destructiva, una mala mirada, una burla, ignorar a la persona, pero eso no es lo que Jehová quiere que hagamos, ni los ancianos, ni las demás ovejas de la congregación.
10 y 11. ¿Cómo tratan de ayudar los ancianos a las personas a las que se sacó de la congregación en el pasado? Y aquí viene uno de los puntos que habíamos estado mencionando unos párrafos atrás. ¿Qué hay con personas que llevan 5 años, 10, 15, 20, 30, quizás hasta 40 años en ese estado, que están alejadas de la congregación, que han sido expulsadas durante muchas décadas? Bueno, aquí la organización no dice, bueno, ellos ya están muertos para nosotros. No, y nosotros como congregación no deberíamos pensar así. Tristemente, algunos hermanos así lo piensan y están mal. Deben cambiar esa mentalidad negativa. ¿Por qué? Porque aquí dice algo interesante. Puede ser que la persona ni siquiera esté cometiendo el pecado por el que se le expulsó o se le sacó, y que en algunas situaciones tal vez ya ni recuerde cuál fue el pecado por el que la expulsaron. Qué interesante este punto. Voy a poner un ejemplo específico. Quizás la persona en su juventud se pasó de copas y llegaron los ancianos como policías e inmediatamente la, la sentencia fue expulsión. Quizás ya pasaron unos 30 años de aquel entonces, quizás la persona ya envejeció debido a la salud delicada que tiene, lleva décadas que ya no toca una sola copa, pero nadie la visitó. En todos esos 30 años, 20 años, 10 años, nadie la ha visitado. Se olvidaron de ella, es como si estuviera muerta. Y la persona ya no ha vuelto ni a emborracharse ni a pasarse de copas. Notamos ahí el punto, la persona ya no está pecando. ¿Qué hay de una persona, puede ser un hermano o una hermana, que se juntó, vamos a decirlo así, tuvo inmoralidad, fornicación, con una persona que no es de la congregación? Bueno, era tan fuerte su atracción, su apego, su amor, como lo llamemos, que también salió expulsada. Pero ¿qué cree? Ya pasaron 15 años, 10 años, 5 años, pero con el tiempo el hermano o la hermana se casaron por la vía legal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ya no están viviendo en pecado, en el pecado de la fornicación o la inmoralidad, porque se casaron. Pero como nadie las ha visitado, porque para el resto están como muertos en ese sentido, ellos creen que siguen pecando y en realidad no lo están haciendo. La organización está reconociendo en este párrafo que se dan ese tipo de situaciones. He puesto estos dos ejemplos para comprender mejor esta información. Así que, ¿qué dice aquí la organización? ¿Qué dice el esclavo? Que los ancianos deben ir a visitar, ir a buscar a estas ovejas, ovejas perdidas que han sido dadas por muertas. Deben contactarlas y ofrecerse a orar con ellas y animarlas con cariño a regresar a la congregación. Mire qué interesante, esta es otra actualización muy importante. No es nada más que ahora los ancianos piensan o el superintendente de circuito les pregunta cuántos expulsados hay en su territorio y ellos responden y ahí se queda todo. Nada más es un número frío. Ahora, el número que haya, ellos deben tomar la iniciativa, aunque según ellos siguen pecando o no saben nada, en ir a ver si están vivos, en ir a ver cómo están y ofrecerles esta ayuda. Otro comentario, dice el párrafo, si la persona dice que está interesada, que sí le interesa volver, los ancianos pueden decidir que algún hermano o hermana les dé clases de la Biblia. Por supuesto, no va a ser cualquier hermano, será alguien bondadoso que tenga las debidas cualidades para ayudar. Siempre los ancianos serán quienes estén coordinando estas clases de la Biblia. Incluso se le dará el estudio bíblico a la persona, aunque aún no haya sido readmitida. Esta es otra actualización también. Hermanos, regresar ahora está más accesible, es menos dificultoso que antes, por supuesto.
Aún así, estamos conscientes que habrán personas que no querrán nunca volver. Bueno, eso es algo que nosotros respetamos, algo que Jehová también respeta la decisión que cada persona toma, pero al mismo tiempo esto nos enseña que no nos perdemos de nada sin Jehová, sin nuestro Señor Jesucristo. Nuestro lugar es con ellos. Y sí, si nos vamos podemos regresar, muy fácil como lo acabamos de leer, pero en el mundo real las cosas no son tan fáciles. El pecado, el gobernante de este mundo y sus aliados no van a soltar a una persona tan fácilmente. Así que quedémonos con Jehová, quedémonos en la congregación. Vamos a ver también otro comentario: los ancianos se esforzarán por imitar a Jehová, siendo razonables con alguien que está arrepentido y que ya no está pecando, que ya abandonó el pecado, y readmitirlo sin demora. Ya vimos, no deben poner o inventar reglas que debe tardarse más de 1 año, que debe tardarse más de 2 años. No deben inventar reglas. ¿Y qué pasa si ellos visitan a la persona pero descubren que la persona no se ha casado aún y continúa viviendo en fornicación? Bueno, en ese caso, ellos abordarán a la persona, conversarán con ella y le harán ver que lo único que le impide para estar bien y dejar de pecar es casarse. Y si da ese paso, ya arregló su situación. Es como voltear un vaso que está boca abajo. Para que reciba el agua que hay que hacerlo, voltearlo. Y eso es. Y muchas veces es solo un movimiento lo que hace falta para arreglar la situación de la persona. Le darán el ánimo para que la persona se anime y tome la decisión. Le harán ver qué más tiene que perder. Imagínese, ¿qué más tiene que perder? Es una muy buena pregunta. Pero ¿qué puede ganar a cambio si tan solo le da vuelta a ese vaso? Si tan solo le da vuelta a su situación, cambiando o tomando esta decisión. 12. Pregunta: ¿en qué situaciones deben tener los ancianos una precaución muy especial? Como ya mencioné, hermanos, cuando una persona comete un pecado grave, nosotros quizás pensamos que esto es nada más adulterio, fornicación, borrachera, etcétera, etcétera. Pero tristemente pasan cosas a un nivel muy alto que nosotros no nos imaginamos. Esto ya, hermanos, estamos entrando en un terreno diferente, que no es nada más un pecado grave, puede ser es de hecho un delito legal ante las autoridades, y estamos hablando cuando una persona se propasa, por ejemplo, con los menores. Entonces eso es algo bastante serio, bastante delicado, no es cualquier cosa, no es como alguien que cometió adulterio y ya reconoció su error, ya no lo vuelve a hacer. En estos casos, cuando una persona se propasa con los pequeños, eso ya estamos hablando hasta de una psicopatía, un tipo de problema mental profundo y, ¿por qué no decirlo?, hasta un problema de posesión espiritual bastante severo. ¿Cómo una persona así puede demostrar que está realmente arrepentida? Si se ha comprobado que muchos de ellos vuelven a reincidir, vuelven a repetir lo que hicieron, solo necesitan un pequeño espacio, una pequeña entrada para volver a hacerlo. Entonces, por eso aquí la organización dice: los ancianos deben tener extrema cautela o precaución especial. Otro caso que aquí menciona es si la persona cometió apostasía o si tramó poner fin a un matrimonio. Bueno, en estos casos dice, los ancianos tienen que asegurarse de que esté arrepentida de verdad, no solo palabras, no solo fingir estar arrepentido o llorar un poco, sino pruebas específicas. Ellos tienen ante todo el deber de proteger a las ovejas. Por favor, no malinterpretemos esta información, estamos hablando de casos extremos: propasarse con pequeños, apostasía, o dice poner fin a un matrimonio. Esos son los casos extremos
Aquí dice que hay que tener precaución. Y los demás casos, bueno, ya vimos, no se lo van a poner tan inalcanzable o tan difícil el volver a la congregación. Pregunta B. ¿Por qué no debemos afirmar que quienes cometen ciertos tipos de pecados nunca podrán recibir la misericordia de Jehová? Bueno, porque ese juicio solo lo hace Jehová y Jesucristo. Nosotros no. Nosotros no estamos en el lugar de Dios para atrevernos a decir tal cosa. Como lo que algunos han dicho, los expulsados no van a resucitar. ¿Quién es esa persona para atreverse a decir tal juicio? Nosotros no somos Dios para decir eso. Así que hay cosas que desconocemos y que lo más sensato es dejarlas en las manos de Jehová, porque Él sí sabe, nosotros no. Por eso los ancianos tendrán que ejercer buen juicio y discernimiento para identificar si la persona está verdaderamente arrepentida o solo está fingiendo estarlo. ¿Qué puede hacer la congregación? Bueno, al principio mencioné que ahora ya se les puede saludar a quienes han sido sacados de la congregación. Vamos a ver a qué se refiere esta actualización. 13. ¿Cómo tratamos a quien se censura, pero cómo tratamos a quien se saca de la congregación? Bueno, el párrafo hace la importante aclaración, porque se ha visto que muchas veces, en muchas congregaciones, los hermanos lo aplican al revés. Note la instrucción. Si alguien es censurado, se hace el anuncio, el hermano o la hermana fue censurado, podemos seguir relacionándonos con la persona porque sí se ha arrepentido, ha dejado de cometer el pecado, sigue formando parte de la congregación y necesita que lo animemos a hacer lo correcto. Pero tristemente, ¿qué hacen muchos? Ya ni les hablan, ni a ellos, ni a su familia, los ignoran, los hacen de menos. Pero eso es antiteocrático, anticristiano, antibíblico. Si alguien es censurado, sí se le puede saludar, se le puede hablar, se puede compartir y socializar con esa persona. No hay ningún pecado al respecto. Si alguien dice lo contrario, aquí está lo que dice la organización, esta es la instrucción, entonces ahí está el punto. Pero si alguien es sacado, ya no decimos expulsado, ahora se dice sacado, esa es otra actualización. En ese caso, dejamos de socializar, de relacionarnos con él y ni siquiera comemos con él. Pero aquí hay una pequeña excepción. Si la persona es la familia, viven a lo mejor en el mismo techo, si es un familiar y está enfermo y necesita ayuda, necesita cuidados médicos, necesita transporte, entonces ahí no aplica este caso. ¿Por qué? Porque es la familia. Es más, si los ancianos se enteran que hay alguien en esta situación, ellos también pueden coordinar ayuda para alguien que está expulsado, que fue sacado y ayudarlo. Desde luego, el prejuicio que muchos tienen es que no hay que hacerlo, pero la organización ha publicado instrucciones que sí se les puede dar esta ayuda en esos casos, especialmente especiales o aislados o extremos. Entonces no podemos poner una regla y decir es blanco o es negro. Entran otras aristas. Si la persona es un pariente cercano, entonces no rompe los lazos sanguíneos, los lazos familiares, pero si la persona era nada más un amigo cercano, o no tenemos mayor relación con él, aunque sea un pariente, entonces aquí aplica esto que estamos mencionando. 14. ¿Qué debe decidir cada cristiano basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Y esta es la actualización. Los cristianos pueden decidir si invitarán a alguien que fue sacado de la congregación, quizás un familiar, o alguien como un amigo cercano, o alguien que se encuentran camino al trabajo, de paseo, en un restaurante o en la predicación. Pueden decidir si lo invitarán a una reunión
cristiana de la congregación. Ahora, ¿qué podría hacer que una persona decida no invitarla? Bueno, esa ya es una decisión personal, pero no queremos ser como el hijo mayor del padre del hijo pródigo, que él se sentía tan santo que él consideró al otro indigno de volver. Sería una verdadera tristeza que una hermana o un hermano se considere tan santo, tan puro, como de otro nivel espiritual, que para él una persona que se fue sacada es como alguien que tiene lepra, como alguien que no quiere ni siquiera verla. ¿Por qué? Porque puede salpicar su delicada espiritualidad. Jesús detesta a quienes piensan así. Un botón demuestra los fariseos, que ellos sí pensaban así. Por eso la organización nos dice que no seamos fariseos, que no pensemos así, pero aunque nos lo dicen, sabemos que hay quienes siguen pensando así, y bueno, ese ya es un asunto en el que ellos tendrán que responder en algún momento por esas acciones, que no quedarán así nada más. Note, si la persona asiste, la persona expulsada o sacada asiste a la congregación, los que estén allí pueden decidir si lo saludarán y le darán la bienvenida sin tener una larga conversación. ¡Qué interesante punto! De hecho, aquí el párrafo 14 nos dice algo que es el cambio, es la actualización. En el pasado nunca habríamos hecho algo así. En el pasado, el resto de años atrás, nunca se hubiera hecho algo así. Habían hermanos que hasta ponían sillas o bancas o lugares específicamente para los que habían sido expulsados o sacados. Habían otros que hasta les decían que debían retirarse o los recibían con mala cara. Bueno, rogamos a Jehová, oramos para que estos nuevos cambios ayuden a quitar esos prejuicios, esas malas costumbres que no reflejan en nada a Jehová ni a Jesucristo. Entonces, ya es una cuestión incluso hasta de buenos modales que estamos viendo, saludar y dar la bienvenida si la encontramos en una reunión. Por supuesto, no vamos a tener una larga conversación, pero este pequeño saludo puede hacer sentir a la persona querida, recibida, y que su lugar está en la congregación. Este es uno de los cambios, una de las actualizaciones en cuanto a la organización, procedimientos de cómo seguir, cómo atender, cómo la congregación puede incluso ayudar a quienes han sido sacados de la congregación. Así que ahora la persona que fue sacada, si usted me está escuchando y está en esa situación, por favor, no piense que va a llegar y todos lo van a ignorar y le van a aplicar la ley del hielo. Eso ya no más. Ahora lo van, por lo menos, a saludar. Un saludo o una bienvenida. Y esta es una forma de cómo la congregación puede ayudar. Todos, hasta los pequeños que están con sus padres, pueden mostrar estos buenos modales. Y aquí vemos la imagen. En el lado izquierdo vemos que la hermana está invitando por teléfono a alguien, quizás fue su amiga de la infancia, quizás fue su estudiante de la Biblia, quizás una pariente, pero la está invitando. ¿A dónde? A una reunión de congregación. Quizás es la conmemoración, quién sabe, pero es una reunión cristiana. Y le está explicando que habrá una reunión y que va a ser bienvenida, que ellos van a estar ahí con su esposo en la entrada para recibirla. Y ahí la están saludando en la imagen derecha y la persona está como sorprendida porque eso no era lo que anteriormente se nos enseñaba que debíamos hacer. Vamos ahora a ver cómo está eso que eso no era lo que se nos enseñaba. Párrafo 15. ¿A quiénes se refiere 2 de Juan 9 al 11? Y esta es, por así decirlo, un nuevo cambio de entendimiento. Dice, nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo y permanece en ellas tiene, y no permanece en ellas, tiene a Dios.
El que sí permanece en esas enseñanzas es el que tiene tanto al Padre como al Hijo. Esto es importante, no es solo de decir Jehová o el Padre, sino también al Hijo, dice el texto. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces, la pregunta, ¿a qué se refiere este texto? Y aquí aparece un recuadro. ¿Estaba hablando Juan en este texto del mismo pecado que habló Pablo en 2 Corintios 5, donde él habló del individuo, del cristiano que estaba adulterando con su madrastra, que dijo después ya ni siquiera coman con tal hombre, cesen de mezclarse? ¿Es el mismo pecado? La respuesta es no, no es el mismo pecado. Aquí en la segunda de Juan 9 al 11 se refiere a la apostasía, a los que promueven activamente una mala conducta. Por supuesto, esto podría incluir perfectamente a alguien que seduce a personas inocentes para que caigan en su mala conducta, alguien que se aprovecha incluso de los menores y que ya adquirió mañas, es una persona con muchas manías, una persona mañosa, sin escrúpulos. A ese tipo de personas se refiere acá. Pero no se refiere simplemente a alguien que cometió fornicación, adulterio, borrachera. No, no se refiere. Esto de segunda de Juan 9 al 11 está hablando a un grado más extremo. Tiene varias aplicaciones, no precisamente o explícitamente la apostasía. Por eso dice, o a quienes promueven activamente una mala conducta de una manera sistemática, de una manera predeterminada, calculada, muy bien pensada y orquestada. Entonces ahí está, y aquí se cita de Apocalipsis 2:20, donde habla de una de las congregaciones que nuestro Señor Jesucristo dirigió un mensaje. Ellos toleraban a Jezabel, quien decía ser profetisa y engañaba con sus enseñanzas a sus esclavos de Jesús para que cayeran en la inmoralidad sexual y comieran carne sacrificada a los ídolos. Pero ¿dónde estaba ella? Adentro de la congregación. Entonces, ese tipo de personas deben ser sacadas, dice el texto, y no se les debe dirigir ni siquiera un saludo. Por eso mencioné, una persona que está en la congregación o que estuvo en la congregación pero que adquirió ciertas mañas para seducir a hermanas, por ejemplo, con baja autoestima, para que cayeran en fornicación, en inmoralidad, y esta persona se volvió experta en manipular, en convencer, en persuadir, en seducir. No es apóstata, pero promueve activamente la mala conducta. Bueno, ahí está. A ellos aplica 2 de Juan 9 al 11. Por supuesto, alguien así ni siquiera lo vamos a recibir en nuestra casa. Ya puede imaginarse con qué intenciones llega. Por lo tanto, si una persona promueve activamente este tipo de cosas, los ancianos no harían planes para visitarla, pero todavía existe la posibilidad de que cambie. Pero mientras eso no suceda, no la vamos a saludar ni la vamos a invitar a la reunión de congregación. Vemos entonces las aristas, no solo es blanco o negro, no es que ahora sí se puede a todo el mundo dar una invitación, dar un saludo, no, porque también depende cuál fue la acción o el pecado de la persona. Así que hay personas así que son una mala influencia. Mientras no cambien, es mejor que estén lejos de los hermanos por la seguridad y la protección de los niños y de los hermanos en general. Entonces, la nota, el recuadro dice, no era el mismo pecado, uno era apostasía, el otro era inmoralidad. Sí, de Corintios 5, segunda a los Corintios 5, inmoralidad, pero el de segunda de Juan 9 al 11 era apostasía. Entonces, no son los mismos pecados, la gravedad del pecado no es la misma. Entonces, pero sí eran pecados, solo que uno más grave que el otro. Y ahí está el punto. Cuando él dijo, no coman con ella, no se relacionen con ella, no dijo,
no pueden saludarla. No. En cambio, en el de 2 de Juan 9 al 11 dice, ni la saluden, ni la reciban en su casa. Esto puede ser muy difícil, muy complicado, especialmente si esta persona que se propasó con los menores quiere visitar a sus padres cristianos, quiere visitar a sus demás familiares, hermanas o hermanos carnales. El consejo bíblico es bastante claro porque ya sabemos que no solo es un pecado grave, es un delito también y puede poner en peligro a otras personas en casa. Imitemos la compasión y la misericordia de Jehová. ¿Qué desea Jehová que hagan los pecadores? Ezequiel 18, 32. ¿Qué les parece si leemos este texto? No me causa ningún placer la muerte de nadie, afirma el Señor soberano Jehová. Así que regresen a mí y vivan. Jehová quiere que los pecadores se reconcilien con Él, que regresen a Él. Por eso tantas veces a lo largo de la historia Él les ha pedido a quienes lo han dejado que se arrepientan y que vuelvan a Él. Parte B. ¿Cómo pueden los ancianos colaborar con Jehová? El papel de los ancianos es determinante. Ellos deben estar dispuestos a obedecer estas directrices de buena gana, tratar con bondad y cariño y respeto a las ovejitas que se han alejado de la congregación. Ellos no buscarán protagonismo, no buscarán parecer los héroes de la congregación que fueron a rescatar a las ovejitas. Ellos reconocerán que fue con la ayuda de Jehová. A lo mejor otros ni van a agradecer el trabajo que ellos hacen, pero ellos reconocen que su galardón, su premio, su recompensa, viene de Jehová. Otro comentario, ellos recuerdan que están trabajando para Jehová y Jesucristo, y que los ángeles están muy pendientes de sus esfuerzos por ayudar. Bueno, hermanos, vamos a concluir con las preguntas de repaso de este estudio. ¿Por qué es necesario sacar de la congregación a algunas personas? Hemos visto, en algunos casos, por la protección de los niños, de las hermanas y de todos en general, por la seguridad física. Hemos visto también que porque la persona comete un pecado grave pero no se arrepiente, así que los ancianos deben seguir el mandato de 1 Corintios 5:13, sacar a la persona malvada de entre ustedes, como el ejemplo de la nevera. Usted tiene sus frutas, pero hay una manzana o una fruta que empieza a descomponerse. ¿Qué hace? Si usted no la saca, esta manzana o fruta va a terminar afectando, dañando al resto de las frutas que están bien. Bueno, pero esto no es una ocurrencia personal, es un mandato bíblico. Y hay muchas religiones que no siguen estos mandamientos, y eso puede parecer hasta tentador para algunos. Pero pregúntese, ¿están haciendo entonces la voluntad de Jehová? ¿O están haciendo lo que Jesús condenó en Apocalipsis 2:20, consintiendo a Jezabel, consintiendo a quienes fornican entre ellos y terminan desobedeciendo la ley de Dios? ¿Cómo pueden los ancianos imitar la compasión de Jehová? La forma en la que ellos traten a la persona sacada o expulsada es determinante. No deben darla por perdida ni por muerta. Deben ser bondadosos, amables, pacientes. Le informarán bondadosamente de las opciones que tienen. Le dirán que ella es muy importante para Jehová, aunque siga pecando, es importante y que para ellos también, y que ellos la siguen amando y que Jehová la sigue amando y que por eso van a tratar de contactarla para ayudarla en el futuro. Sin duda hacen falta muchos ancianos así. ¿Qué debe decidir cada cristiano basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Los cristianos pueden usar su conciencia educada por la Biblia, Mateo 7:12, y decidir si invitarán a alguien que fue sacado, que fue expulsado, a una reunión de congregación. ¿Quién sabe? Quizás esa sea la última vez que vean a esa persona, no lo sabemos. O si Jehová está usando al hermano o la hermana para invitarlo a la reunión. Muy bien, no es que si la persona llega al carrito y les dice yo fui expulsado
porque cometía adulterio o fornicación o borrachera, los hermanos deben salir corriendo del carrito de publicaciones y dejar a la persona hablando sola. No, pueden invitarla a la reunión, ya sea por Zoom, ya sea presencial. Lo importante es invitarla, ayudarla a que se conecte. Y si la persona asiste a la reunión, podrían saludarla y darle la bienvenida. Ahora, este es el cambio, esta es la actualización. Como dice la organización, años atrás, el año pasado, esto era impensable. Quizás hasta hubieran podido expulsar a alguien por saludar a un expulsado, pero estamos viendo que no. Ahora, esta es una nueva actualización y bueno, por buenos modales, por humanidad, por un sentido emocional, la persona sentirá que existe, que no es invisible, que no le están aplicando la ley del hielo en la reunión. Bueno, hermanos, si usted llegó hasta acá, hasta esta parte del video, quiero darle las gracias. Esperamos que haya aprendido, que le haya dejado algo este estudio, este análisis. Todos estamos aprendiendo y nos dejó a todos algo muy valioso, cómo todos podemos ayudar en la congregación. Así que si usted se sintió identificado con este video, apóyenos, comparta este video, deje su like y suscríbase para más contenido. Estamos seguros que este video, esta información, puede ayudar a muchos amigos, amigas, hermanos y hermanas y personas que necesitan este mensaje. Porque este es el mensaje de Jehová para su pueblo en estos últimos tiempos. A continuación queremos enviar un cordial saludo a nuestros siguientes amigos y hermanos: Ana Mar Perla, José Alfaro, Roberto Quintana, Arcesio Bedoya, Elizabeth Latorre, Rosa Lira, Orlando Rojas, Carlos Zúñiga Piccolo, Judite Pires, Ronald Abarca, Homero, María Esther Guzmán, Patricia Ramírez, Mercedes Cruz. Así que muchas gracias, mis hermanos. Saludamos a Gaby Joás, Adriana Machay, Clau Huerti, María Yarmenta, Emilia Duarte, Leandro González, Miriam Pérez, Ofelia Hernández. La felicitamos, gracias por compartirnos su experiencia de cómo se bautizó y su estudio de la Biblia. Hermana Lupita Pietri, le quiero enviar un cordial saludo. Agradezco mucho sus comentarios. Nuestra hermana Lupita se bautizó en Mexicali, Baja California, en 1992, más de 3 décadas sirviendo a Jehová en la Asamblea Nido de las Águilas. Sí, muy importante, así que hago la aclaración. Ella estudió con el libro La verdad que lleva vida eterna. Nos causa mucha alegría, hermana, leer su experiencia y la respetamos también. Usted es un ejemplo para nosotros, así que muchas gracias. Que Jehová la siga cuidando y bendiciendo y conceda los deseos de su corazón. Nuestro hermano Eduardo Burgos se bautizó en la asamblea de 2013. Tu palabra es la verdad. También más de 10 años. Lo felicitamos. Nuestra hermana Gladys Arroyo se bautizó hace 43 años. Imagínese. Muchas gracias, hermana Gladys Arroyos. Ella vive en una zona rural. Enviamos un cordial saludo, un gran abrazo y gracias por su servicio a Jehová, por su servicio todos estos más de 40 años. Se lee fácil, pero hay un gran sacrificio de todos estos años de servicio de nuestros hermanos. Saludamos a Irma Maldonado, Nela Moscoso, Bel Norel, un cordial saludo, Emilia Duarte, hermana Luna, y también nuestro hermano Julio Franghelli, Filo, Altagracia Peña, nuestro hermano Williams Romero. Él fue el primero en comentar lo del bautismo. Él se bautizó en la Asamblea Especial Acérquese a Dios, Santiago 4:8, en el 2001, más de 20 años, en el estadio Esteban Kirchler,
estado de Aragua. Lo felicitamos, mi hermano. Muchas gracias por dejarnos saber este dato importante. Gracias por su servicio todos estos más de 20 años. Que Jehová los siga bendiciendo a usted y a sus queridas familias. Tenemos también a nuestra querida y apreciada hermana Evelyn Weiler, y ella nos comenta lo siguiente. Lleva 38 años de bautizada. Esto fue en Puerto Rico, un día soleado, y una hermana ungida le dio estudio. Fue la primera en abrazarla y recuerda que lloró como 10 minutos de tanta alegría. Nos alegra bastante poder leer de nuestra hermana Evelyn Weiler y deseamos de corazón que Jehová la siga cuidando, bendiciendo, y muchas gracias por mantenerse fiel todos estos casi 40 años. Así que muchas gracias. No cabe duda que todos nuestros hermanos que se mantienen fieles han pasado desiertos, han pasado vivencias difíciles, aflicciones, pero aquí continúan, y eso es algo que nos motiva y damos gracias a Jehová por ello. Así que hermana Evelyn, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Así que hermana Margarita Cáceres, presentado también, Marina Medina, tenemos también a hermana Francisca López, se bautizó en el 2016, después de haber enviudado. Lo lamentamos mucho, hermana. Y la cosa se pone difícil muchas veces después del bautismo. Y nuestra hermana cuenta que se ha esforzado por aferrarse, por agarrarse a Jehová. Así que la felicitamos, hermana, y gracias por compartirnos su experiencia. Así que muchísimas gracias, hermana Adriana Machay, Emma Orellana y Casimiro Mans, por sus comentarios. No hay palabras para expresar el agradecimiento que sentimos de leerles, y que Jehová les siga prosperando y bendiciendo a ustedes, a sus queridas familias. Les envío un gran abrazo a la distancia. Hasta aquí este vídeo, y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.